continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes, soy el doctor Fabián Hidrobo. En esta semana vamos a hablar sobre los rellenos cutáneos que tenemos a disposición. Básicamente el ácido hialurónico, que es el único que nosotros utilizamos. Hay productos como los metacrilatos o los silicones, etcétera, que está prohibido su uso en América, en Estados Unidos, en el Brasil, pero aquí todavía vemos que hay pacientes que nos llegan con las secuelas de estos productos que no deben ser utilizados por el problema que traen a los pacientes y la dificultad o la imposibilidad de extraer estos productos del rostro, del cuerpo, del glúteo de las pacientes, lo cual hace que esta paciente, una vez que se colocó estos productos tan nocivos, nunca más puedan sacarse. Nosotros utilizamos el ácido hialurónico. La densidad depende de cada paciente, depende de lo que vayamos a colocar. Se puede hacer rellenos a nivel de los surcos de la glabela del entrecejo, pómulos a nivel de los surcos nasolabiales, nasogenianos, mentón, barbilla. Y actualmente existe en el Brasil lo que se llama la armonización facial, que es una técnica que ya la usamos nosotros más o menos hace unos 10 años atrás, y está de moda un poco esto, es decir, la cirugía sin cirugía, es decir, no es una cirugía, es un relleno a nivel del rostro, sobre todo de pómulos, a nivel de surcos, un poco patas de gallo, cuadrado del mentón, un poco a nivel del surco, a nivel del surco nasogeniano, a nivel del mentón, a nivel de la barbilla, a nivel del ángulo mandibular, es decir, todos estos tipos de cosas se pueden hacer, y está un poco de moda en las actrices, en toda la gente, los cantantes que están recurriendo a esa técnica de la armonización facial que se llama, que es un poco un rejuvenecimiento sin cirugía, solamente con ácido hialurónico. Funciona bastante bien, nosotros lo realizamos hace mucho tiempo aquí. Sin embargo, como todo en la medicina es un poco, sobre todo en la cirugía plástica y en la cirugía cosmética, es un poco de moda, entonces se va reciclando, cambia algo, por ahí alguien se inventa alguna cosa, pero los rellenos son los mismos siempre y tenemos que tener cuidado porque obviamente se ve mucho problema de pacientes que tienen inyección accidentada, a veces en la arteria nasal, a veces en la arteria oftálmica, y con consecuencias muy serias como la necrosis, se pudre, digamos, para que entiendan, la piel de la nariz, hay posibilidad de ceguera cuando se pone aquí por parálisis del nervio óptico, por una atrofia. Hay que tener cuidado cuando se inyecta en el surco nasogeniano porque puede haber un accidente cerebrovascular por inyección accidental que puede llegar directamente hacia las arterias del cerebro, produciendo alteraciones serias. Es decir, no es el relleno que yo me inyecto con la cosmetóloga o con la persona que no es médico, que no es cirujano plástico, porque no pasa nada. Ok, puede ser que no pase nada, pero cuando pasa, el problema es muy serio, el paciente puede hasta fallecer o quedarse ciego con necrosis de la piel. Tener cuidado. El paciente, recientemente en el congreso que tuvimos en Los Ángeles, que estuvimos presentes en el Congreso Americano, lo primero que decían en estos temas es, ojo, conocer bien la anatomía, conocer bien las arterias que pasan en el rostro, conocer bien las características de las por qué y cómo se debe colocar, si es con agujas, si es con una mini cánula, si es etcétera, y cómo se debe colocar, si es ascendente, si es descendente, con esto, el otro, es decir,
es una técnica, es una ciencia un poco esta colocación de estos rellenos, no es cualquiera que lo puede hacer. Y obviamente puede haber colocado 100 y en el 101 pudo tener un problema serio. Esa paciente puede tener hasta una complicación fatal. Entonces, el relleno tiene que ser colocado primero, igual como les dije la semana pasada, vean el Botox, vean el producto que yo a mis pacientes les muestro, les indico, mira, esto es ácido hialurónico, es venido de tal lugar, tiene silocaína, tiene embacado, bien embalado. No puede haber, digamos, un secreto en esto, es decir, el paciente tiene que saber qué se está poniendo porque tiene todo el derecho. Y el médico tiene la obligación de indicar al paciente qué tiene en cada producto, porque lamentablemente son productos que pueden causar problemas serios de salud si es que son productos que no hay un permiso del Ministerio de Salud, que eso no todos los productos tienen. Fácilmente veo que hay colegas que a veces viajan a países, Argentina o Brasil, que hay laboratorios clandestinos a veces con productos que el costo a veces es de $20 y vienen trayendo en sus maletas, ponen aquí a sus pacientes a un costo elevado, a veces 10 veces más, sin registro sanitario. Tener poco cuidado de esto por infecciones que puede haber, trombosis y cosas que después existe problemas porque no hay cómo retirar lamentablemente este producto. Veamos un video al respecto de estos productos para después conversar al respecto. El asunto ahora son los labios. Una de nuestras insatisfacciones es la falta o pérdida de volumen de los labios. ¿A qué mujer no le gusta tener los labios definidos y armónicos que complementen la belleza del rostro? No siempre nacemos con los labios que quisiéramos y a veces, con el envejecimiento natural, estos se alteran. Existe miedo y prejuicio en relación al relleno de labios, pero con el paso del tiempo, los labios van perdiendo volumen y esto incomoda. Queremos mantener los labios que teníamos en la juventud. La técnica del relleno labial devuelve en estos casos el volumen perdido, dando un resultado completamente natural. Al margen de la edad, es también indicado para personas insatisfechas con sus labios y que desean tener volumen y remodelar la forma de los mismos. Exacto, es decir, en este caso estamos hablando de los labios, pero funciona bien a nivel del borde labial, del borde inferior, el arco de Cupido. Generalmente usamos una inyección en estos casos. Siempre la paciente tener un poco de cuidado porque cuando tiene herpes labial puede haber un rebrote, digamos así, del herpes, y a veces es necesario darles un poco de antivirales antes de la colocación de este tipo de rellenos. Y el mismo producto utilizamos con diferente densidad a nivel de los surcos, a nivel de barbilla, a nivel del ángulo mandibular o a nivel de la parte media de la entrecejo. Veamos el siguiente video. Los rellenos cutáneos son aplicados con microaguja, dando volumen y reponiendo lo que se perdió. Los rellenos son sustancias sintéticas producidas en laboratorio. Tienen alto grado de pureza, son biocompatibles, maleables y en general no causan reacciones alérgicas. El procedimiento es seguro y sin cortes. Además de reponer el volumen de los labios, es posible mejorar su contorno y atenuar el aspecto caído de las comisuras de la boca. Al tratar el contorno de los labios, se suaviza el aspecto rugoso de su alrededor, conocido como código de barras. El código de barras incomoda mucho a las mujeres, ya que al usar pintalabios oscuros, estos se deslizan alrededor de los labios. Otro aspecto que genera también mucho malestar es la comisura caída de los labios. La saliva discurre hacia esa zona y causa heridas en la piel. Con el relleno es posible reponer el volumen perdido de las comisuras labiales, con lo que la saliva deja de caer y las heridas cicatrizan. Además, con este procedimiento podemos reforzar el arco de Cupido y aumentar el grosor de los labios, creando un aspecto más definido y atractivo. Es importante entender que, por ejemplo, las comisuras labiales, que son esta región que a algunos pacientes se les nota muy marcado, como decía el video, a veces escurre un poco la saliva y les lastima. Entonces, la colocación de un relleno a nivel peribucal funciona bien y hace que, por ahora y durante 2 años, 1 año y medio que dure el relleno, no haya este problema. En los labios lo hacemos siempre con microaguja. Funciona bien porque con cánula, que es donde hacemos el 90% de nuestra infiltración, justamente para evitar
la colocación en venas y arterias que podrían causar problemas en los pacientes. En los labios, lamentablemente, con microaguja es mejor el resultado porque se delinea mejor la parte del borde labial. Los códigos de barras obviamente también tienen que ser con microagujas, funciona bien. Me gusta mucho más a veces en pacientes que tienen mucho más profundo los códigos de barras de hacer un peeling o un láser que funciona bien. Hacemos los rellenos de labios en este caso, o sobre todo el código de barras, cuando hay menos de 5. Si hay más de 5 realmente es un procedimiento que me gusta hacer más bien con una dermoabrasión, quitarle toda la piel o con un láser. Veamos el siguiente video. En la técnica de relleno labial se toman en cuenta el formato de la cara, tamaño de la nariz, ojos, las características de los labios, así como su contorno y el movimiento al sonreír. Así podemos mantener la armonía de la cara. La zona de los labios es sensible, por esto el procedimiento puede ser levemente doloroso. Es posible utilizar bloqueo anestésico para minimizar la incomodidad. Tras la aplicación puede darse una leve hinchazón en la zona que desaparece en poco tiempo y puede ser reducido aplicando hielo. Ocasionalmente pueden aparecer hematomas que van desapareciendo en algunos días. Se observan los primeros resultados en algunas semanas. La duración del relleno es larga y puede permitirse anualmente, manteniendo así los labios voluminosos, definidos y bonitos. Conviene recordar que los labios, así como la piel, necesitan de cuidados diarios como protección solar e hidratación. Exacto, el tipo de paciente que necesita después de colocación de los labios, generalmente hidratación es importante. El agua hace que el ácido hialurónico se hinche un poco más y mejore el relleno que se ha puesto. Y generalmente yo cuando coloco el relleno con ácido hialurónico a mis pacientes siempre les mando antibióticos, 4 cápsulas de un antibiótico que evita, en este caso, una infección. Funciona bien y es lo que los cardiólogos utilizan para evitar infecciones de la válvula mitral cuando un paciente va a someterse a cirugía que tiene prolapso. Entonces es el mismo medicamento que utilizan los cardiólogos y al paciente antes del relleno se les da en la clínica mismo, sin costo, este antibiótico para que esté tranquilo y protegido. Funciona bien y no hemos tenido nunca problemas en este sentido. Después de esto tenemos que entender que esta armonización facial, como decía el video, es la característica de ver la nariz, de ver el rostro, los pómulos, es decir, todo el conjunto hace que usemos 1, 2, 3, 4 ampollas de ácido hialurónico. Obviamente el costo aumenta, pero funciona bien y en muchos pacientes la armonización facial nos da resultados bien interesantes con buenas características. De esto vamos a hablar en algún otro programa con fotos interesantes de pacientes que se han hecho la armonización facial y que son famosos en Brasil y que ha dado muy buenos resultados. Actualmente veamos unas fotos de antes y después de algunas regiones en las cuales utilizamos, por ejemplo, labio superior, labio inferior con buenos resultados. En estos casos es una secuencia de pacientes con relleno, sobre todo a nivel de, colocación de botox y surcos nasogenianos, nasolabiales arriba y botox con surcos nasolabiales. La paciente con mejoría del labio, tanto superior como inferior, obviamente siempre el labio se hincha durante unos 8 o 10 días y el paciente tiene que tener un poco de paciencia porque no hay cómo evitar esto, porque el labio tiene muchos vasos sanguíneos y el hecho que haya un pinchazo hace que se hinche, eso no hay cómo evitar. Siguiente. Estas son las características donde se puede colocar ácido hialurónico. Podemos ver zona de la nariz, zona de las cejas, zona de los párpados inferiores, el surco nasolabial, el surco que está debajo del labio inferior, el mentón, las comisuras, el bigote chinés que se llama, esa en la parte media de la cara que se hunde frecuentemente, los pómulos y el ángulo mandibular. Estas son las regiones que hacen que la armonización facial funcione bien con muy buenos resultados. Antes y después de una mejoría a nivel de pómulos, por ejemplo, es una paciente que solamente quiso eso, joven. Veamos el siguiente. Una paciente en la cual se rellenó pómulos, surco nasogeniano, un poco de botox y no se hizo cirugía. El ángulo mandibular también no se ve bien en la foto, pero funciona bien.
pómulos en esta paciente, la misma historia, un poco en el surco nasogeniano. Funciona en pacientes jóvenes mejor y es la moda un poco. Tener un poco de cuidado en los pómulos porque a veces quedan los pacientes con los rostros muy exagerados y que realmente no me gusta el resultado. Antes y después de una paciente con surco nasolabial sin cirugía, entonces pueden ver la profundidad del surco que va de la nariz hacia la boca. Muy profundo, este surco se rellena bien. En esta paciente lo ideal hubiera sido hacerse un lifting, pero hay pacientes que no quieren y solamente quieren hacer que su rostro quede más relleno y funciona bien también. Relleno a nivel de surco nasogeniano, a nivel de los pómulos, con resultados interesantes. Pueden ver también a nivel del surco y del ángulo mandibular. Antes y después, con paciente con mejoría de la proyección del pómulo, del surco y del ángulo mandibular con buenos resultados. Nuevamente labios, antes y después, superiores e inferiores, código de barras, ustedes pueden ver que mejoró sustancialmente, y el arco de Cupido también hecho ahí con buenos resultados. Paciente con colocación de arco, o sea, en el pómulo, en el arco mandibular, en el ángulo de la mandíbula y en la mandíbula y en el mentón. Entonces, resultado interesante con 2 o 3 ampollas de ácido. Esto es lo que hablamos sobre ácido hialurónico. Entonces, lo importante es tener en cuenta que es un buen producto. En Estados Unidos se utiliza mucho la grasa. Me gusta también el uso de grasa en el rostro, sobre todo en síndromes de como Romberg, en pacientes que tienen una cara, digamos, totalmente atrofiada por una enfermedad. Funciona bastante bien, tenemos muy buenos casos con esto. No me gusta la grasa en los surcos labelares, no me gusta en el labio. Creemos que es demasiadamente agresivo y es hecho, o sea, cada experiencia de cada médico funciona bien. Hay médicos que en Estados Unidos usted uno va a un congreso, que va a veces a un congreso y usted ven que el 80% de todos los cirujanos hacen relleno relleno del rostro con grasa y el lifting facial. Es decir, es muy característico que en Estados Unidos ustedes vean que casi todo el mundo coloca grasa. Ustedes van al Brasil, un congreso de cirugía plástica, y el 80% de los médicos colocamos ácido hialurónico. Es decir, no es que uno sea mejor o peor, yo creo que es un poco de que los americanos son un poco más reticentes a los productos nuevos y ellos prefieren algo propio del paciente como la grasa. Funciona bien, me gusta, lo hago, y a veces es más cómodo porque claro, el paciente que se va a poner un relleno en la cara tiene que someterse a una cirugía para sacarse la grasa, filtrar, mover una serie de cosas para ser colocado. Si el paciente está en un quirófano porque se va a hacer otra cirugía, ok, estoy de acuerdo. Pero si tengo un paciente que va a hacer solamente una armonización facial sin necesidad de cirugía y yo tendría que hacerle una cirugía para sacarle la grasa, una serie de procedimientos para desprender la grasa y ser recolocada. Entonces eso ya, en lugar de hacer una cirugía o un procedimiento que yo me demoro 20 minutos, ya es una cirugía con un costo para sacar la grasa, para colocar la grasa. Entonces yo creo que es más demorado y el costo-beneficio es el mismo. Entonces en esos casos que la paciente va al consultorio a hacer una armonización facial solamente, que no tiene que hacerse ninguna otra cirugía, hago con ácido hialurónico, es mucho más simple, mucho más tranquilo. La paciente no tiene que someterse a cirugía, abro las ampollas y lo coloco. Y el precio con seguridad es igual o más bajo que sacar grasa. Hay pacientes que a veces prefieren la grasa, pues entonces en esos casos, cuando no hay otra cirugía, bajo con la paciente al quirófano, le hago una sedación leve, sacamos grasa con anestesia local, con sedación, obviamente, es una cirugía muy simple también, y hacemos los procedimientos necesarios para que la grasa se disuelva, digamos, separar la grasa del plasma, y funciona bien, me gusta también el resultado, pero es ya un procedimiento con quirófano, que hay que tener en cuenta esto. Entonces, la mayoría de pacientes míos que hago en el consultorio lo hago con ácido hialurónico. Si hay algún paciente que va a someterse a otra cirugía, hago en el quirófano con grasa sin ningún problema y funciona bien. Es decir, yo creo que el cirujano tiene que tener
cantidad de tratamientos que tienen que saber todos y que no puede solamente hacer o grasa o ácido, porque el resultado, al final de cuentas, es lo que interesa. Sin embargo, obviamente, el ácido tiene una duración de un año y medio, dependiendo del tiempo y cómo se ha colocado y de la densidad. La grasa también pasa eso. Sin embargo, la grasa puede ser definitiva siempre y cuando sea sacada con una técnica interesante para que no haya destrucción de los glóbulos de grasa, de las células de grasa, y sean recolocadas los adipocitos enteros y no estén rotos, para que de esta manera puedan tranquilamente sobrevivir y sea ya un procedimiento definitivo. Tenemos algunas cosas que eso después podemos hablar sobre si es mejor lo uno o lo otro. Yo creo que las dos son muy interesantes, funcionan bien, lo hago frecuentemente, y obviamente, por ejemplo, a nivel de pierna, de glúteo, de pantorrilla, lo que se hace es con grasa. La cantidad de ácido hialurónico que puedo utilizarlo ahí es una locura, el costo no es lo ideal. Pero en rostro sí puedo, por experiencia, me gusta más en ciertas áreas el relleno con grasa y en otras áreas con ácido hialurónico. Si el paciente no tiene tiempo, no quiere someterse a cirugía para sacar la grasa, el tratamiento con ácido es 100% seguro. Me gusta, trabajo bien. Y es lo que, por ejemplo, la gente que se hace la armonización facial de mejoría rápida en un final de semana se hace con ácido hialurónico. Ahora, al existir varias zonas en las cuales uno puede colocar el ácido, simplemente hay que tener en cuenta que no exagerar. Ustedes pueden ver actualmente muchas gente, artistas de la televisión deformadas, es por el exceso de colocación de productos que no entiendo realmente. Están los cirujanos primero y después los pacientes. Ustedes pueden ver unos pómulos hinchados, deformados, con unos rostros más parecen ya felinos, o sea, realmente no entiendo un cirujano. Yo entiendo que esos pacientes que se colocan con algún amigo que no es cirujano, o el cirujano está buscando solamente la parte económica, porque yo, un paciente, mi obligación, además de colocar, es orientarle, decir, mira, te va a colocar esta cantidad, está en exceso, no puedes porque tu cuerpo va a rechazar, y estéticamente, en lugar de lucir, te va a quedar un desastre. O sea, ustedes pueden ver mucha gente en el medio televisivo, en el medio de Hollywood, que son deformados, y realmente es por el mal uso de los procedimientos de relleno, más que el uso del Botox. Ahí la gente confunde, la gente que no es médica o la gente que no entiende de esto, dice es un exceso de Botox. Mismo que fuera eso, el exceso de Botox es totalmente transitorio, el efecto dura normalmente 6 meses en el peor de los casos, pero cuando no es un relleno mal colocado y con cantidades exageradas, y sobre todo con un relleno permanente, la deformidad es permanente y esos pacientes estarán deformados. Un tema interesante, podemos seguir hablando sobre esto. Síganos en nuestras redes sociales. Soy el Dr. Fabián Hidrobo. Un buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.